Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a esta sección de Israel a diario que llamamos En Profundidad, porque nos metemos de lleno en un tema de actualidad para tratar de comprenderlo a fondo. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, esta carrera, esta campaña presidencial que finaliza y se define dentro de unas horas nada más. Y para ello hemos dialogado, para saber más sobre este asunto, hemos dialogado con un experto en la materia, me refiero al doctor Luis Fleischman, quien es actualmente profesor de sociología en el Palm Beach State College. Ha trabajado en el sistema de federaciones judías de Norteamérica durante casi 3 décadas, tanto en Palm Beach como en Nueva Jersey. Ha trabajado también como asesor principal del proyecto de seguridad hemisférica en el Centro de Política de Seguridad. Es autor de varios libros, entre ellos el libro en inglés El enigma de Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí a la luz de cambios sociales y políticos en la región. El profesor doctor Luis Fleischman es uruguayo de origen, pero también israelí y norteamericano. Vamos a ver entonces este interesante diálogo. Bienvenido a Israel a diario y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer estar aquí contigo, Roxana. Gracias. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con la campaña electoral de Kamala Harris y de Donald Trump. Y me gustaría saber qué proporción ocupan los temas relacionados con Medio Oriente en general y con Israel, porque nosotros aquí en Israel, cada vez que alguno de ellos menciona el tema, por supuesto, lo vemos amplificado, pero yo quisiera saber qué proporción ocupan en el todo. Bueno, en este momento obviamente es interesante porque si en algún momento hay dos cosas que están sucediendo en esta campaña. Una, que los candidatos y principalmente Kamala Harris está tratando de evitar el tema, porque siempre hay alguien, recordemos, la oposición a Israel está muy bien organizada y esa es la razón por la cual hemos visto un crecimiento en el antisemitismo, hemos visto un crecimiento también en la oposición a Israel. Entonces, en cada reunión o en cada presentación o en cada meeting que lleva a cabo Kamala Harris, siempre hay alguien que le está preguntando por las políticas en Gaza. Entonces, es interesante que es por primera vez que esto es reactivo, no es que ellos van y toman la iniciativa y dicen, vamos a apoyar a Israel. Sí, Kamala Harris lo ha hecho, pero por otro lado también reciben presión por parte de una comunidad que está tomando en la percepción una importancia que antes no la tenía tanto, que es la comunidad árabe que vive en Dearborn, Michigan. Y como Michigan es uno de estos estados que pueden llegar a definir la elección, entonces de repente el voto árabe se vuelve muy importante como nunca lo fue. Nunca habíamos estado en una situación donde un voto árabe o musulmán compite con el voto judío. Obviamente ellos exageran la fuerza que tienen, que no es tanta. Y alguien, por ejemplo, convenció a Biden en su momento de que Dearborn, Michigan era algo importante y la campaña continúa con esto. Eso es algo importante de saber. Cuando a Kamala Harris le preguntan sobre el caso Gaza, ella lo primero que dice es, vamos a apoyar un cese de fuego, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, habla en Pensilvania, donde hay una población judía más grande, también la hay en Michigan a propósito, pero en Pensilvania más aún, ella dice que apoya a Israel. Entonces la idea es, estoy en favor de un cese de fuego. Y es muy interesante porque Trump también le fue a hablar a Michigan, a la comunidad árabe, y dijo, él está en favor de paz. O sea, está a favor también de un cese de fuego. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? No es claro. Mm. Yo podría darte algunas estimaciones de lo que puede Sí, pasar conociendo a porque, los actores. porque ninguno de ellos dijo, o sea, los dos dijeron queremos la paz, pero ninguno de ellos dijo mi plan es tal, mi estrategia es esta. ¿Qué se estima, como alguien que conoce de cerca la política y los políticos estadounidenses, qué estima usted que cada uno de ellos haría o hará? Bueno, muy interesante. Vamos a empezar por Kamala Harris. Kamala Harris no tiene idea de la política exterior.
O sea que ella simplemente va o a seguir el camino de Joe Biden o va a tomar asesoramiento por parte de las personas que lo rodean en materia de política exterior. O sea, hay algo en Biden que es muy interesante. Biden él mismo se autoconsidera una persona experta en política exterior debido a todos los Ujú. comités donde él participó cuando estaba en el Senado, después como vicepresidente, pero nunca se caracterizó por ser un brillante pensador de política exterior. Y eso lo dijo también el ex secretario de Defensa Gates. Segundo, Biden es una persona muy impulsiva. Si él se enoja, las emociones inmediatamente reaccionan. Por ejemplo, hemos visto hace poco en el libro de Bob Woodward las cosas y las vulgaridades que él dijo sobre Netanyahu. ¿Y Ujú. por qué las dijo? Porque Netanyahu no hizo caso o hizo caso omiso cuando le pedía no entres a Rafiah, que al final resultó algo que en mi opinión tenían que haber entrado a Rafiah el 10 de octubre, no 4 meses, 5 meses después. Ahora, Biden es una persona impulsiva que en mi opinión Kamala Harris no lo es, pero a la vez Kamala Harris es ignorante de estos temas. Y al ser ignorante de estos temas, posiblemente tengan mucho poder los asesores. ¿Quiénes son los asesores? Hay algunos mejores que otros. Por ejemplo, tenemos a Tom Knights, que fue embajador Ujú. en Israel, Ujú. o sea, que es pro Israel NATO. Tenemos a Phil Gordon, que sigue más o menos yo diría, una posición moderada. Trata yo digo, de alejarse incluso él trata de decir yo soy primero americano, el estilo Kissinger, pero a la vez no me parece que él tome una posición, por ejemplo, anti-Israel, pero puede llegar a tomar la misma posición que Biden, de presionar para un cese de fuego o presionar para un Estado palestino, que en mi opinión son dos posiciones equivocadas, porque un cese de fuego y dejar las cosas como están no vale mucho. Un Estado palestino, no están los palestinos preparados para un Estado, es algo a largo plazo. En principio, uno puede apoyar la idea de un Estado palestino, como la apoyo yo, y quizá como la apoyes tú también, no sé, pero no es algo que va a tomar lugar mañana. Ujú. Después tenés a Chris Murphy, por ejemplo, que es un senador de los más liberales que hay, que él, por ejemplo, le insistía a Biden en aceptar la condición que Arabia Saudita le proponía para normalizar relaciones con Israel, que era de crear un Estado palestino. De vuelta a esa obsesión con un Estado palestino cuando fueron los mismos palestinos que rechazaron un Estado palestino. No, fueron los israelíes que insistieron en un Estado palestino y ellos hasta ahora lo han rechazado. Ujú. Te estoy hablando de la época de Wood Barak, la época de Sí, Wood sí, Olmert, de ¿verdad? La negociaciones época de y Bill Clinton. ¿Ah? sí, Bueno, negociaciones y planes. totalmente. Y hasta ahora la han rechazado ellos. Entonces, o sea, la gente que... Ese es el problema que hay en el Partido Demócrata. Y por otro lado hay otro problema. Y por otro lado tenés otros como Michel Flournoy, que son personas que vienen del establishment de seguridad y tienden a ser más pro-Israel, al estilo Pentágono. O sea, reconocen la importancia de Israel, y en mi opinión, yo pienso que los mismos líderes israelíes deberían convencer a Estados Unidos de que Israel es un aliado más importante incluso que la OTAN, que en este momento está decayendo. Ahora tengo un artículo que se me va a publicar en National Interest, donde yo hablo que la OTAN en este momento está en un estado de crisis total. Israel ha demostrado que puede derrotar a grupos terroristas cuando nadie creía en la derrota de grupos terroristas, y por otro lado está haciendo un favor a Occidente porque el terrorismo islámico sigue siendo una gran amenaza para todo Occidente y se expande cada vez más. No lo sentimos tanto, pero ISIS se expande. Ujú. Ahora, y ni que hablar de Irán, ¿verdad? Sí, Entonces tenemos después llegamos a Irán. y otro problema que hay en el Partido Demócrata, yo creo, y es que Kamala Harris puede estar sujeta a presiones que vienen del ala izquierda del Partido Demócrata. Y otra cosa que sucedió fue que en el año pasado hubo 36 miembros de la Cámara Baja, es una minoría, que votaron en favor de condicionar ayuda a Israel. Ujú. Y aquí esta vez incluyó a gente como Nancy Pelosi, que siempre había sido apoyante de Israel.
Y obviamente también Pramila Jayapal, que es en realidad la cabeza la presidenta, por así decirlo, de lo que se llama el caucus progresista en el Partido Demócrata. O Ujú. sea, en ese sentido, la cuestión es cómo Kamala Harris maneje todo este tipo de presiones. O sea, tiene por un lado gente que es más pro-Israel. Bill Burns es otra persona. Bill Burns es un amigo de Israel, que es actualmente el jefe de la CIA. Puede llegar a Sí. ocupar posiciones altas si es un amigo de Israel. Por un lado, entre los amigos de Israel, y por otro lado, la presión entre aquellos que no son tan amigables a Israel, y por otro lado, la presión que también tienen por parte de aquellos que proponen cosas irrealistas como un cese de fuego inmediato, como un Estado palestino mañana. Ujú. Entonces, ahora pasemos a Donald Trump. Eso, del lado republicano, porque Donald Trump también dijo, tienen que dejar de matar gente, y no hace mucho. Bueno, ese es otro problema. Ese es otro problema y el que lo repitió más que cualquiera fue Blinken y Biden, que demasiada gente está muriendo. ¿Quiénes son ellos para decidir cuánta gente debería o no debería morir En en una una guerra. guerra cuando los civiles son escudos militares, son escudos Humanos. humanos, exactamente? Entonces también eso es poco realista y también tiene que ver con presión de la parte internacional cuando la ayuda humanitaria en realidad está jugando en favor de Hamas, lamentablemente. Y eso lo vemos ahora en Jabalía, por ejemplo. Ujú. Ahora, el caso Trump, eso es algo muy interesante. Yo he hablado con muchos israelíes que tienden a ser más de derecha, incluso judíos americanos acá que son muy pro-Israel, que piensan que Trump va a ser mejor que Kamala, porque Trump, digamos, declaró a Jerusalén capital de Israel, porque trajo un plan que era favorable a Israel, etcétera, etcétera. Pero Trump es una persona muy impredecible y es una persona muy autoritaria. No se sabe cómo uno se va a levantar de mañana. Él, por ejemplo, es aislacionista, o sea, él no cree que Estados Unidos debería ser un líder global para el mundo libre, no cree en ese concepto de los líderes del mundo libre, Estados Unidos como un líder del mundo libre. Tiene una tendencia a admirar a gente con autoridad. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hace poco le hizo un comentario que a él le hubiese gustado tener los generales que Hitler tenía. ¿A qué se refirió? No necesariamente a que apoya el exterminio del pueblo judío ni nada menos, sino que se refirió al hecho de que los generales de Hitler obedecían sin chistar. Y eso no sucedió con los generales norteamericanos que lo cuestionaron en varias ideas que él tenía, como ser el general Mattis, el general McMaster, el general Kelly. Ahora, a eso se refirió. Él incluso en privado expresó cierta admiración por Nicolás Maduro y Erdogan. Nicolás Maduro obviamente sabemos que es un dictador de lo peor, yo no te tengo nada que explicar al respecto, y Erdogan, que es un dictador Ujú. turco y peligroso, él un día, cuando Trump era presidente, levantó el teléfono y le pidió a Trump que deje de apoyar a los kurdos en el norte de Siria, cuando los kurdos habían hecho todo el trabajo de derrotar a ISIS en Ahí Siria sí. y en Irak. Y él inmediatamente le dijo que sí. O sea, es, Trump es una mezcla de autoritarismo con alguien que es fácilmente influenciable, una cosa totalmente esquizofrénica. Extraña. O sea, aquel que cree, o sea, y yo en mi opinión tampoco el apoyo a Israel está garantizado. Porque él puede llegar a decir, y yo hace poco leí un artículo que salió justamente en una revista conservadora, de alguien que dice que el apoyo a Israel está saliendo demasiada plata. O sea, el argumento era absurdo porque habla de que está saliendo 22 mil millones de dólares a Estados Unidos. Y habla de la posibilidad que Estados Unidos también pierda soldados, que es absurda porque hasta ahora no ha perdido un solo soldado ni tampoco los perderá. Cuando en realidad a Ucrania se le está dando 175 mil millones, ¿verdad? Mm. Trump va a tirar a Ucrania debajo del camión, incluso insinuó la posibilidad de tirar a Taiwán debajo del camión, Roxana. Entonces, ¿por qué no tiraría a Israel debajo del camión diciendo que nos cuesta demasiado? O impondría, o incluso podría llegar a extorsionar aún peor a Israel, diciéndole, no te doy más armas, al menos que termines la guerra de esta forma o de la otra forma, incluso llegando a obligar a Israel a llegar a un acuerdo que no sea posible, ¿verdad?
Ujú. Incluso él es muy personalista también. A eso iba mi siguiente pregunta. Acabo de escribir la cuestión personal, porque tiene un tema ahí pendiente con Netanyahu y es Correcto. no solamente personalista, también rencoroso. ¿Cuánto puede llegar a jugar esa cuenta pendiente? Mirá, la verdad que cuando uno piensa en política realista, uno piensa que los rencores personales uno lo deja de lado, cuando en realidad hay cosas más importantes. Mm. Ese no es el caso de Trump. Aclaremos, Y él, aclaremos para los que no saben, no conocen el sí. tema, que Trump se enojó muchísimo con el primer ministro Netanyahu cuando Biden ganó las elecciones y finalmente, después de esperar lo máximo que pudo, Netanyahu lo llamó para saludarlo, para congratularlo como corresponde, como no tenía otra alternativa. No, totalmente, porque al contrario, si él no lo hubiese llamado para felicitarlo, enseguida lo hubiesen asociado a Netanyahu con Trump, que hasta ahora lo hacen, ¿eh? Lo hacen incluso en la prensa en Estados Unidos, dicen Netanyahu quiere que gane Trump, pero Ujú. Trump puede tomar venganza de él. Ahora reconozcamos, Roxana, Netanyahu hizo algunos errores y el error no fue al haber reconocido a Biden como presidente. El error de él, de Netanyahu principalmente, Roxana, fue haberle dicho que no a Trump cuando Trump planeó el asesinato, la eliminación de Qasem Soleimani, Soleimani. de Qasem Soleimani, que es el jefe de las guardias revolucionarias. Netanyahu no quiso acompañarlo, proveyó inteligencia, pero no quiso acompañarlo. Ese fue un gravísimo error de Netanyahu, no haberlo hecho, porque él dejó llevar por el miedo. Es recién ahora que vemos un Netanyahu diferente, que está dispuesto a ir hasta el final con esta guerra y derrotar al enemigo hasta el fin. Por primera vez vemos una valentía por parte de Netanyahu que no la vimos en el pasado. Si tú, y Netanyahu insistió varias veces, pues yo escuché cada discurso de Netanyahu de que estaba en manos de Estados Unidos si Irán seguía con el programa nuclear o no, insinuando de que solamente Estados Unidos tenía la capacidad militar de eliminar el programa nuclear iraní. Y en este momento Trump le pide un favor a Netanyahu y Netanyahu le dice que no. O sea, ahí hay una falta de cerebro total. Entonces, en mi opinión, tiene razones Trump para estar enojado con Netanyahu. El problema es que si Trump no entiende la realidad política y toma eso como venganza personal contra Netanyahu, estamos en problemas. O sea, es Claro. una persona extremadamente volátil, Netanyahu. No sabemos cómo se va a levantar a la mañana. Trump. Yo viví bajo Trump 4 años Mm. y te digo de que cada día era algo nuevo, cada día era algo nuevo, algo que él decía. Y cuando tuvo incluso, por ejemplo, la ruptura con la OTAN, yo estoy de acuerdo y lo dije antes que la OTAN es un desastre. Pero por otro lado, es una alianza necesaria en este momento, no hay otra cosa mejor que la OTAN. Ujú. Ahora, esto Pero que, él se tiró en contra de la OTAN y por otro lado tiene relaciones con Putin que yo creo que él va a tender a complacer a Putin. Esto no es algo que le conviene a Israel. no. Si bien Netanyahu también trató de reforzar relaciones con Putin y con China para ser traicionado, otro gran error de la política de Netanyahu. Pero ese es el problema. Trump va a acercarse a Putin y esto no le va a convenir a Israel, no le va a convenir a Israel tampoco. Ahora, también en Estamos en una Irán los difícil medios, elección. ¿Eh? también en Sí. Irán los medios dicen que Netanyahu prefiere a Trump y que el sueño de Netanyahu es ver a Trump en el poder y al mismo tiempo dicen que Trump va a apoyar incondicionalmente a Netanyahu y tienen muchísimo miedo de un segundo mandato de Trump. Entonces, la siguiente pregunta es, como la primera, ¿qué estima usted, conociendo a las dos partes, republicanos y demócratas, que van a hacer frente a Irán, al desarrollo del programa nuclear de Irán? Y no solamente eso, porque no todo se reduce a un acuerdo o no acuerdo nuclear, sino a todo lo demás, ¿no? El gran despliegue de terrorismo a nivel regional de Irán. ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, eso es algo muy interesante. O sea, hay algo bueno en Trump, que es el hecho de que con Irán él tiene como una obsesión.
O sea, yo creo que Trump va a hacer todo lo posible, apoyaría a Netanyahu en todo lo que respecta a Irán. Incluso yo diría que en ese sentido, recordemos, hasta ahora hubo dos ataques en represalia que Israel lanzó contra Irán. Ujú, Y esos dos ataques no fueron devastadores. O sea, vamos a ponerlo así, fueron duros, pero no fueron devastadores. ¿Por qué no fueron devastadores? Porque el presidente Biden le pidió que se contenga. Esa es la verdad. ujú, Sea por las elecciones o sea por la mentalidad de Biden, que siempre creyó que iba a haber una guerra regional, cuando en realidad las posibilidades de que haya una guerra regional son mucho peores en el mar del sur de China o en Ucrania que acá. Pero yo pienso que en ese sentido Trump le diría a Israel o a Netanyahu, mira, destruílos a Irán, haz lo que quieras. En ese sentido, con respecto a Irán, él sería mucho más parecido al presidente George W. Bush. mm, Um, si Netanyahu piensa de que su sueño, si el sueño de Netanyahu es que Trump sea presidente, yo creo que Netanyahu está calculando mal. Yo no estoy seguro de que eso sea lo correcto. Pero yo pienso que Netanyahu, con todos sus defectos, es una persona inteligente. No es lo más valiente del mundo hasta ahora, pero es una persona inteligente. Y si él piensa de que Trump lo va a complacer en todo lo que él quiera, yo creo que está equivocado, que lo debería pensar dos veces. ¿Tá? ujú, O sea, Netanyahu va a tener que convivir con quien gane, pero va a tener que pensarlo dos veces si cree que Trump va a ser el Mesías de salvación. No lo va a hacer, que lo dude. Lo importante es dudarlo, no tomar nada. Con respecto a Irán, eh, en ese sentido yo creo que si se trata de Irán, yo sí creo que en temas de Irán, yo creo que Netanyahu va a ser más fuerte y va a apoyar más a Irán en la necesidad incluso de atacar el programa nuclear y todo lo que sea. Los demócratas no, los demócratas le van a decir, espera un poquito, espera, no ahora, no sí, no. Y en mi vamos a opinión, negociar. Israel eventualmente debe hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo digo. Tampoco hay que escuchar a todo lo que dicen los americanos. Israel no debería ser una república bananera. Con respecto a lo que dijiste, lo que dice internamente en Israel, yo pienso que yo estoy muy en favor de la prensa libre y estoy muy en favor de la libertad y democracia que existe en Israel. Realmente un ejemplo que creo que el mundo todavía no lo ha apreciado. Pero yo tengo contactos con académicos israelíes y lo primero que les digo es cualquier cosa que ustedes escriban, piensen que cosas que ustedes escriben se les puede volver en contra de Israel y este no es el momento. Uno tiene que ser muy responsable con las cosas que uno dice hacia afuera. En este momento ustedes piensan que Netanyahu es un problema y estoy de acuerdo, hay muchas razones por el cual no querer a Netanyahu, empezando por el fracaso del 7 de octubre, siguiendo por el intento fallido de reforma judicial que polarizó, todo bien. Pero en este momento que hay guerra, el mundo equipara a Netanyahu con todo el Estado de Israel. Y ahí el mundo simplifica las cosas. Netanyahu es Israel. Y es así. Y en este momento yo pienso que en este momento Netanyahu está conduciendo la guerra bien, porque en este momento está yendo a destruir al enemigo hasta el fin y espero que si Irán llega a atacar de vuelta, esta vez no sea más esos ataques limitados que hasta ahora ha hecho. Tiene que ser algo mucho más fuerte y en ese sentido, lamentablemente estoy con estas dos personas que, lamento decirlo, estoy con Víctor Lieberman y estoy también incluso en esto estoy de acuerdo con Ben Gvir. Pero bueno, pero sí, tienen que cuidarse, tiene que haber responsabilidad por parte de la prensa israelí, de los académicos israelíes, de lo que ellos dicen y hacen, porque afuera se los Mm, está escuchando y afuera se escuchan otras cosas diferentes. Nadie está celebrando la democracia israelí y la libertad de prensa y la libertad académica que existe allí. La gente está en realidad acusando a Netanyahu, sentenciándolo y crucificándolo, y Netanyahu es Israel. Están crucificando a todo el país.
Y utilizando para eso las propias declaraciones de los israelíes. Vuelvo entonces, si me permite, al tema de Irán y demócratas y republicanos, porque siempre se habla de que se necesita, incluso lo ha dicho alguna vez Netanyahu, que se necesita una amenaza militar creíble frente a Irán. No una acción militar tanto como una amenaza, como una espada de Damocles Disuasión, ante disuasión. disuasión. ¿Cuál de las dos partes, demócratas o republicanos, los dos o ninguno, cree usted que serían capaces de sí ponerle frente a Irán esta amenaza creíble? Mira, creo que hay que hacer una distinción, por ejemplo, entre Trump y el Partido Republicano. Trump es una persona que, como te dije antes, no cree en el liderazgo norteamericano en el mundo y menos cree en intervenciones militares. No cree en el sacrificio de ningún soldado americano por nada del mundo. Pero el Partido Republicano sí. El Partido Republicano todavía hay el legado de Ronald Reagan y de George W. Bush. En ese sentido, yo pienso que una presión del Partido Republicano, yo pienso que apoyaría más la necesidad de tomar alguna acción militar o por lo menos apoyar a Israel en una acción militar contra el programa nuclear iraní. En el Partido Demócrata, ellos piensan que si hay acción contra el programa nuclear iraní, se convierte esto en una guerra regional y hasta algunos especulan con una guerra mundial. Creo que esta actitud tan temerosa no beneficia a Israel, realmente no beneficia a Israel. Pero como dije antes, Trump es tan volátil, Trump mismo no es confiable. El Partido Republicano es más confiable que el Partido Demócrata, pero no necesariamente Trump es más confiable que Kamala Harris. Espero haberme explicado bien, Sí, se Roxana. entendió, se entendió. Es Muy bien. complicado, todo es complicado. Es complicado, sobre todo cuando se trata de Medio Oriente. Aquí todo es muy complejo, pero de todos modos quiero agradecerle muchísimo por este tiempo que nos ha dedicado y espero que no sea, ha sido nuestro primer encuentro, espero que no sea el último. No será, no lo será. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Shalom. Un placer.